Estuvimos el domingo pasado en los últimos versículos del capítulo 3. Antes de que leamos juntos, vamos a estar en los primeros 12 versículos de Romanos 4. Quería comentarles un poco, recordando hasta el momento lo que Pablo ha dicho en la carta. Él ha dicho que no hay justo ni aun uno. Sean judíos o gentiles, no hay ni un justo. Eso dice el Antiguo Testamento también. Lo dice el Nuevo Testamento, lo dice la palabra de Dios completa. Luego Pablo dice que Dios puede salvar, sea judío o no judío, puede salvar a todo aquel que confía en Jesucristo. Esto también lo dice la palabra de Dios, como dice Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que se trata siempre de confiar que la salvación es del Señor. Pero ahora pasa lo siguiente, Pablo dice que no hay jactancia, no hay de qué jactarse por mis logros dentro de la fe cristiana o por mis logros en el ambiente donde yo me mueva, no hay de qué jactarse, no ante Dios, dice Pablo. Entonces ellos tienen en mente a alguien. Y Pablo sabía que cuando leyeran esta carta, ellos iban a desarrollar ese argumento en sus mentes, los judíos de la iglesia en Roma. Pero tenemos a Abraham. Entonces Pablo es lo que va a desarrollar en este capítulo 4 de ese argumento que ellos tienen. Bueno, está bien, que se salven los no judíos, que se salven los gentiles, pero nosotros tenemos a Abraham. Antes de eso quería hablar de nuestro trasfondo también un poco, el cristianismo actual. En ocasiones imponemos cargas pesadas que el Señor no nos ha mandado a que llevemos. O si no, llevamos una fe muy descuidada. Es decir, decimos que confiamos, pero nuestra vida no hace juego con la fe que profesamos con nuestra boca. Entonces, Dios no quiere ni una cosa ni la otra. Eso nunca contará como justicia ante Dios. Una fe descuidada o cargas pesadas que Dios no nos mandó, nada de eso contará como justicia ante Dios. Vamos a leer los primeros 12 versículos en Nueva Biblia de las Américas. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué diremos que halló? Dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. ¿Recuerdan esa palabra? Separado de las obras. Dios atribuye justicia separado de las obras. 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿Solo para judíos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. El 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por todo esto que acabamos de leer, Señor, y que sabemos que tú nos vas a instruir conforme tu provisión para nosotros hoy, conforme tu Espíritu Santo.
te ruego, Señor, que llevemos todo mal pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor, que podamos confiar únicamente en ti, Señor. No importa lo que hayamos sido, como dice Gálatas, es que ahora confiamos en Cristo. Eso es lo que importa, Señor. Te ruego que seas tú ministrándonos a todos nosotros por medio de tu palabra, por medio de lo que tú nos vas a enseñar hoy, y que nuestros corazones sean vivificados en la fe, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Amén, iglesia. Ya vamos a ir viendo este texto que es algo complejo. Parece un juego de palabras, no lo es. Antes de eso, quiero decirles de que nosotros solemos pensar en nuestras mentes, en nuestra conciencia, no importa la cultura que tengamos, que Dios tiene un sistema de valoración como el del sistema educativo, sea educación inicial o educación superior. Es decir, que Dios va contando los decimales en nuestras vidas. Dios va contando las tragedias, las heridas, las traiciones que hemos sufrido, los fracasos que hemos realizado, los logros, las conquistas que hemos conseguido y nuestras virtudes. Se agarra todo eso y eso nos permite un puntaje arriba de 60. Podríamos decir 67.27. Pasé, entré a la vida eterna por toda la vida que he vivido. Mis sufrimientos, mis buenos momentos, mi observancia de la ley. Entonces pensamos que Dios nos va a valorar así. Eso daría miles de posibilidades para salvación, porque estaríamos contando con cada decimal del resultado. Pero Dios solo tiene dos resultados. O somos salvados en Cristo, o somos condenados por haber rechazado a Cristo, el único que nos podía salvar. Solo hay dos resultados, no nos engañemos. Partamos de ahí. Ahora bien, hay algo interesante aquí. Vamos a caer de una vez al versículo 4. Dice que al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como una deuda. No sé si se imaginan que estuvieran en un trabajo y los mandan a llamar de contabilidad y le dicen, venga que le tenemos un obsequio. Imagínense. Lo llama el de contabilidad y le dice, aquí está tu quincena. Y uno se queda, ¿cómo? La quincena, eso no es un regalo. Acabo de trabajar 15 días para recibir esta quincena. ¿Cómo me vas a regalar mi quincena si yo trabajé por ella? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Al que trabaja, su salario no es un favor que se le hace, es una deuda que se tiene con la persona que trabaja. Pablo está diciendo, entonces Dios no está en deuda con nosotros. Los jefes de ustedes sí, están en deuda con ustedes. El 15 y el 30 tienen que asumir esa deuda. Bueno, si les tocan esos días. Pero el punto es que Dios no está en deuda con nosotros. Es decir, aquí nadie ha trabajado y cumplido la ley de tal manera que Dios le deba algo a esa persona. No es así que funciona. Dice el versículo 4 que el que trabaja recibe su salario, pero como una deuda que el jefe ya tenía con él. Entonces, si Dios nos hace justo por nuestro trabajo en la ley, Él estaría en deuda con nosotros por haber alcanzado su estándar. Pero hemos visto que nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Porque si nosotros decimos, yo puedo alcanzar el estándar de Dios, y recuerden, no se trata de 67.27, el estándar de Dios es cumplida la ley o no cumplida la ley. Y dice Santiago, el que falló en uno ya rompió todos los mandamientos, porque el mismo Dios que dicta todos los mandamientos. Entonces, no nos vamos a presentar ante Dios con un 67.27. Es cuestión de que si hemos confiado en aquel que cumplió la ley perfectamente a nuestro favor. Y ahora dice algo aquí interesante. El versículo 5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Aquí rápidamente los judíos pensaban en algo. Ellos pensaban en la advertencia de Proverbios, la advertencia de la ley, que decía, ay de aquel que justifique al impío, maldito aquel que justifique a un impío. Pero el plan de Dios es justificar al impío, a ti y a mí. Entonces Dios planea hacerse maldición, porque la ley dice, maldito aquel que justifique al impío. Pero ¿cómo se puede armonizar la justicia de Dios que demanda el pago por nuestros pecados
y el amor de Dios que quiere amarnos con amor incondicional y eterno, ¿cómo se puede consolidar eso? ¿Cómo se puede armonizar estas dos ideas que están en toda la palabra de Dios? La respuesta fácil, la respuesta profunda, Cristo. En Cristo se unen estas cosas. Pero ahora bien, Pablo está arrojando esto en su carta, de que hay alguien que justifica al impío y que el que no se esfuerza por cumplir el estándar de Dios, sino que se esfuerza en confiar en aquel que justifica al impío, ese es el que va a ser justificado por Dios. Y los judíos podían decir, ¿en qué te basas, Pablo? Él ya sabe en su carta, lo podemos ver hasta el final de la carta, ¿en qué te basas para decir algo así? Que Dios va a justificar al impío por la fe. Tenemos 2000 años desde Abraham hasta nosotros, en promedio. Tenemos 2000 años de creencias donde Dios estableció un acuerdo con Abraham, nuestro padre. ¿En qué te basas? Por eso Pablo empieza a mencionar a Abraham, el padre de la fe. Y sabemos que cada vez que Jesús decía algo, ¿qué hacían los expertos en la ley del tiempo de Jesús? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los saduceos? Exaltaban a Abraham porque lo tenían como un justo, lo tenían como alguien que había sido justo ante Dios en sus propias fuerzas. Tanto así que Juan el Bautista le dice, no se atengan a que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras, dijo Juan el Bautista en Mateo 3. Pero ellos aún así se atenían a esto. Y Pablo hace una cita aquí. Dice que creyó Abraham, versículo 3, y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto nos abre Génesis 15. Génesis 15 pasa algo muy interesante. No lo vamos a poder leer todo, pero sí lo podemos citar en porciones. Porque es lo que Pablo está diciendo. Ahí es donde se menciona esta frase, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios a Abraham? Que él le creyó. En visión le dijo, versículo 1, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu galardón será grande. Dios mismo es el galardón grande de Abraham. No temas, soy tu escudo y tiene un galardón. Pero Abraham le dice, Señor, gracias por esto que me das para no temer, gracias por ser mi escudo, gracias por ser mi galardón, pero no tengo un hijo. Y me dijiste, nosotros sabemos, Génesis 12, que en mí serán benditas todas las familias de la tierra y que mi familia iba a tener una gran descendencia, pero no tengo un hijo, solo tengo un siervo nacido en mi casa. O sea, tengo todo lo que podría desear, riquezas, bienes, pero no tengo al hijo que me prometiste. Dice el versículo 4 que la palabra del Señor vino a Abraham. Abraham era como un profeta y le dice, no será este tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Le está prometiendo Dios nuevamente a Abraham. Entonces el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. ¿Cómo se calmó el alma ansiosa de Abraham? Dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. El hecho de creer en las palabras del Señor era la justicia de Abraham. El hecho cuando tú crees que la salvación es del Señor y que somos salvados por medio de Jesucristo, eso te cuenta como la justicia que hoy no has podido tener ante Dios. No necesitas presentar ante Dios un 67.27, un 88 que no existe, es una ilusión. Ante Dios no hay muy buenos, ante Dios no hay ni un justo. Por eso Él nos invita a refugiarnos en el justo, en Cristo. Entonces Abraham creyó. Él creyó y Dios le dice, yo fui el Señor tu Dios que te sacó de Ur. Y le empieza a decir que Él lo redimió.
algo parecido a lo que va a decir en el Éxodo a su pueblo Israel, que son los descendientes de Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia, pero Abraham es humano como nosotros. Abraham dudó. Sí, Abraham dudó, el padre de la fe dudó. El padre de la fe está dudando ante Dios. El hombre que escucha la voz audible de Dios está dudando. Es el padre de la fe. ¿Cómo puedo saber que voy a poseer esta tierra, Señor? ¿Cómo puedo saber que es cierto esto que me estás diciendo? Entonces Dios le dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Versículo 9. Dios va a hacer con Abraham un pacto, un convenio, un acuerdo unilateral, donde Dios se está comprometiendo a Abraham con que las cosas que él está diciendo sí o sí se van a cumplir. Esto que vamos a ver a continuación es un acuerdo entre Dios y Abraham, pero donde Dios se compromete a cumplir lo que él ha dicho que hará para bendecir a Abraham. Entonces, esto que está haciendo Dios en este momento era la costumbre del tiempo de Abraham, traer estos animales para celebrar un acuerdo entre ambas partes, pero este acuerdo era por parte de Dios, para que Abraham mirara, es cierto lo que Dios dice, porque se comprometió. Y pasa lo siguiente, más adelante vamos a resumir un poco. Dios le dice que traiga los animales, pero como Abraham ya sabe, él los parte a la mitad. Obviamente con sus siervos no es fácil agarrar una ternera de 3 años, cortarla en sentido longitudinal, desde la cabeza hasta la cola, en 2 partes, y poner una parte a cada lado. Luego la cabrita de 3 años, también sentido longitudinal, a lo largo del cuerpo, tuvo que haber sido con sierra. Entonces van poniendo otra vez los animales hasta que se hace un camino. El contrato de esta era, los 2 hombres que se comprometían pasaban entre el camino donde estaban los animales cortados a la mitad. Y ellos 2 decían, si nosotros incumplimos a nuestro acuerdo, que nos pase así como estos animales que están hoy cortados por la mitad. Que seamos nosotros así como estos animales. Que nuestra vida está en juego. Vamos a cumplir. Esos eran los contratos de ahora, de ese tiempo, no como ahora. Un papel ratificado, sellado, autentificado, certificado. Ese era el papel sellado del tiempo de Abraham. Pero en este caso no iban a pasar 2 hombres. Iba a pasar Dios mismo en medio de estos animales. Y bien, obviamente Dios se presenta como Él suele hacerlo. Dice el versículo 17, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. No sé si tratan de figurar un poquito esto. En un lugar oscuro, miran unos animales cortados a la mitad que hacen un pasillo, y dice aquí, y un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Se imaginan un horno pequeño? Se sale una antorcha flotando y pasa entre los animales. Era Dios manifestando su presencia. ¿Se imaginan pasar y ver este cuadro? ¿Dónde estaba Abraham? ¿Dónde estaba Abraham? Anterior a eso, Abraham estaba dormido. Dice el versículo 12, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Abraham está dormido, entonces miran, un fuego que pasa entre los animales, una sola vez, un hombre dormido a la par de este sendero de animales partidos a la mitad, está oscuro, hay una densa tiniebla y hay cuervos volando porque quieren picar los animales que están cortados. Estos cuervos traen un simbolismo. Si uno de los 2 hombres incumplía el contrato, así se van a comer tus carnes los cuervos, si incumplía el contrato. Entonces este es un contrato serio. Abraham estaba espantando los cuervos, se durmió cuando Dios pasó. Solo Dios pasó para confirmar y afirmar de que su pacto sería cumplido. Y Dios está diciendo, pongo en juego hoy mi deidad.
pongo en juego hoy mi divinidad, que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, este es el padre de la fe, el hombre que está viendo todo esto. Quisiera que regresáramos una lámina que hay ahí. ¿Cuáles son los antecedentes de Abraham? Bueno, dice que es proveniente de una familia pagana e idólatra. Él salió de Mesopotamia porque Dios lo mandó a sacar de esa tierra, pero esto a veces lo olvidaban los judíos. Abraham en su niñez, en su juventud, tuvo que haber sido un pagano idólatra. Abraham ni siquiera era judío, porque los judíos, los israelitas, empiezan con el nieto de Abraham, que se llama Jacob, que Dios le dice Israel. Abraham no era judío, era de Mesopotamia. Pero ellos dicen, tenemos a Abraham como padre. Bueno, alguien pagano de Mesopotamia. Sufrió la muerte de su hermano menor, llamado Harán. Ya tiene la pérdida de un familiar. Aparte de eso, ahí mismo muere su papá también, llamado Taré. Dejó todo lo cómodo y a su hermano, llamado Nacor, que sería el de en medio, dejó todo lo cómodo que tenía en Mesopotamia para seguir el llamado de Dios. Eso se podría ver como una hazaña, como un triunfo. Todo lo demás es una pérdida, una tragedia. Tuvo que emprender un viaje por hambruna. Dice que viajó a Egipto con su esposa Sara, pero ahí hizo algo. Mintió y negó a su esposa. Esto es bajo, esto es sucio, negar a la esposa. De los peores pecados que podemos cometer los hombres. Mintió y negó a su esposa en el extranjero. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida, según él. Sufrió separación por una disputa familiar con Lot cuando estaban peleando por tierra. Él dijo, mejor separémonos para que no haya contienda entre nosotros. Secuestraron y despojaron a su sobrino Lot. O sea, secuestran a Lot en Sodoma y Gomorra, lo despojan de sus bienes y luego él tiene que ir a enfrentar a las autoridades que Dorlaomer y otros reyes que arremetieron contra Sodoma para rescatar a su sobrino. Este es el hombre que está dormido. ¿Y saben qué? Lo veo con todos estos antecedentes y luce como nosotros, un hombre común y corriente, con pérdidas, con tragedias, con triunfos, con fracasos, con momentos buenos, momentos malos. No lo miro como un superhombre, no lo miro como un hombre que está en un pedestal. Pero creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Este es el hombre que está ahí dormido y sabemos cuántas cosas más va a ir Abraham en la montaña rusa de la fe, en altos y bajos, pero creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso es lo importante. ¿Confías en el Señor? Entonces vemos, punto 1, confiar en Jesucristo es la única manera que podremos contar con justicia en los cielos. Solo al confiar en Jesucristo podrás contar con justicia en los cielos. ¿Quieres que el día, ya estamos hablando aquí en términos contables y administrativos, ¿quieres que el día que llegue a los cielos se revisen tus cuentas y se cuente justicia a tu favor? Toma tu cartilla de todo lo que has hecho, bueno y malo, entrégala a Cristo y Cristo te entrega su cartilla de justicia a tu favor. Y esa es tu cuenta que llevas, la justicia de Cristo ahora me pertenece porque he confiado en Él. Dice Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Pablo no está inventando esto sacándoselo de la manga, como que el cristianismo es el plan B de Dios porque no le funcionó el judaísmo. No, es el plan de siempre. Dios quiere que el hombre confíe, que la humanidad confíe en la simiente prometida, que ahora sabemos que es Cristo. El justo por la fe vivirá. Entonces existe una gran bendición para el hombre a quien Dios atribuye justicia separado
de las obras, sin tomar en cuenta las obras, hay una gran bendición. Y ahora Pablo está citando, nos pasa de Génesis a los Salmos, Salmo 32, pero es casi igual lo que tenemos acá en Romanos. Podemos leerlo desde Romanos. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice el versículo 7, citando a los Salmos, Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Hasta el momento aquí va bien. Hay iniquidades, es decir, desobediencia, el pecador ha transgredido la ley de Dios y Dios lo perdona porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hasta ahí bien, pero esto lo complica bastante. Cuyos pecados han sido cubiertos. El judío pensaba que la sangre de los corderitos, así como explica Hebreo, cubría de manera parcial la culpa para que el judío pudiera entrar, sea hombre o mujer, al templo a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque había traído un corderito y la sangre de ese animal que había sido rociada cubría su culpa de manera parcial para presentarse en la casa de Dios. Pero era algo de manera parcial. Siempre tenían que hacer rituales una y otra vez porque no había algo que los limpiara para siempre, que quitara su culpa para siempre. Pero aquí dice, citando a Salmos, bienaventurados cuyos pecados han sido cubiertos. Completamente, plenamente, han sido cubiertos. Entonces el salmista está esperando una ocasión donde nuestros pecados sean totalmente cubiertos y ya no necesitemos rituales. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero esto aquí ya se pone complicado. El Señor no va a tomar en cuenta, pero si el Señor sabe los pecados secretos y ocultos, ¿cómo no los tomará en cuenta? Dice el Salmo 85:10 que el amor y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. ¿Dónde está esto? ¿Dónde se encuentran la justicia y la paz, la misericordia y la verdad? En la cruz de Cristo. Por eso dice Pablo a los Gálatas, me exalto en la cruz de Cristo, porque ahí se une la justicia de Dios y la paz de Dios. Ahí se une la verdad de Dios, que el hombre es pecador y Dios es santo, con el amor de Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que nos ha amado con amor eterno. Todo esto se consolida en la cruz. Entonces, vemos nosotros que tal vez la lucha en esta iglesia en Roma puede ser una lucha también en nosotros como iglesia, y era la lucha de los judíos que escuchaban a Jesús, porque vienen algunos judíos y se convierten en discípulos de Cristo en Juan 8, se hacen nuevos discípulos y Jesús les dice, obedezcan mis mandamientos. Si obedecen mis mandamientos quiere decir que están conociendo la verdad, y si conocen la verdad, esa verdad los va a hacer libres. Y dicen los judíos, un momento, nosotros ya no somos esclavos, nosotros somos hombres libres. Es cierto que hay un imperio político romano sobre nosotros, pero somos libres. Es más, nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces Jesús empieza en todo Juan 8 a decirles, pueden ser hijos de Abraham en la carne, pero no lo son en la fe, porque ustedes rechazan o se resisten a confiar plenamente en mí. Y solo ahí van a ser verdaderamente libres, cuando confíen en que les digo la verdad. Entonces esta lucha de los judíos en el tiempo de Jesús podrá estar en nosotros. Espérate, yo no necesito libertad, yo soy un cristiano, tengo 8 años de ser cristiano, es más, yo soy maestro de escuela bíblica, soy parte del grupo de alabanza, y empieza a decir todo su currículo, soy aquí, soy allá. Yo no necesito la libertad, pero los salmos hablan de un salmista que anhela a diario la libertad del Señor, anhela ser libre. ¿No anhelamos acaso ser libres de este cuerpo
de corrupción, de este mundo caído que está sufriendo. Y claro que vamos a ver la gloria de Cristo manifestarse. Vamos a ver su poder y su gloria, pero anhelamos el regreso de Cristo también. Mientras tanto, aquí estaremos como la sal de la tierra, que preserva y retiene la inmundicia de este mundo y también que le pone el verdadero sabor a este mundo. Pero aún así seguimos anhelando, ven pronto, Señor. Anhelamos tu libertad. Entonces, no es nada contradictorio anhelar esta libertad. Entonces, no sé si notaron esto, que Dios va a llamar justo al impío. Eso es una gran tensión que se desarrolla en toda la Biblia. Cuando Dios se le presenta a Moisés por una endija, Éxodo 34, él dice algo así como esto: el Señor, no tendrá por inocente al culpable, pero da misericordia a muchos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que Dios es misericordioso pero que es justo? En la cruz todo cobra sentido, todo tiene sentido en la cruz de Cristo, por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo y solamente ahí. Dios no se está haciendo el ciego con nuestros pecados. Dios lo está perdonando por medio de la obra sacrificial de Cristo. Dios no es ajeno a lo que has vivido, sean cosas buenas o cosas malas. Si son cosas buenas, por la fe en Cristo, Él las recibe como ofrenda. Si son cosas malas que te han hecho o ha hecho, si son cosas malas que ha hecho, a los pies de la cruz los tenemos que poner. Y si son cosas malas que te han hecho, Él sabe esas cosas que han ocurrido. Y un día toda lágrima se enjugará, todo dolor se disipará. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto. Dios sabe todas esas cosas. Entonces las ponemos a los pies de la cruz. Punto número 2. Bienaventurados los que creen que sus pecados necesitan ser perdonados y cubiertos por Cristo. Los que sí creen que sus pecados necesitan ser perdonados y cubiertos por Cristo. Esta es una verdad que debemos de creer hoy, no ayer, no hace una semana, hoy y mañana también, porque a estos no se les contarán sus pecados en los cielos. Los que creen que hoy necesitan que sus pecados sean cubiertos y perdonados por Cristo. Pero ¿quiénes eran los que se resistían? Nuevamente, Juan 8. Nosotros no somos pecadores. Nosotros no somos hijos de pecadores. No necesitamos eso que nos está ofreciendo. Rechazaron al único que les podía dar la vida. Juan 8. El primer requisito para ser un pecador justificado en Cristo es reconocer que eres un pecador. Ese es el primer requisito. Porque luego dice la Biblia que la ley da el conocimiento del pecado y ahora nos hace conscientes de nuestro pecado. Ahora solo te queda un camino lógico: venir a Cristo, porque Él es tu esperanza. Pero si decimos, no, yo soy un cristiano que se esfuerza bastante, yo soy un cristiano muy comprometido con la causa, entonces ya vamos atenidos a nuestras obras, a nuestro esfuerzo, a lo que hemos hecho y no a lo que Cristo hizo por nosotros. La vida perfecta que Él vivió era para ti. La muerte que Él sufrió es para que tú no sufras esa muerte, para que tú no sufras el rechazo del Padre. Las burlas que Él sufrió es para que tú un día dejes de recibir burlas. Y en los cielos te dediques únicamente a darle honra y gloria a aquel que te salvó. Desde un trasfondo judío, Pablo está tomando a Abraham y se muestra la justificación solamente por la fe, solo por fe. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Este juego de palabras de circuncidado o no circuncidado, es que ellos estaban diciendo, bueno, pero a pesar de que Abraham, el incircunciso,
miró a Dios pasar cuando eran incircuncisos. Dios después le dice en Génesis 17 que se tiene que circuncidar. Entonces, esta es la señal de que Abraham fue justo ante Dios. No, la señal es que Abraham creyó y su fe le fue contado por justicia, dice Génesis. Entonces, es lo que Pablo está explicándole, es lo que deja claro, porque es lo que posiblemente cuando la carta llegue a la iglesia en Roma, es lo que los judíos van a decir. Entonces, Pablo está preveyendo los argumentos de los judíos cristianos del primer siglo en Roma y lo está dejando ya por escrito en su carta. Entonces está mostrando que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Los judíos tenían a Abraham como justo por su fiel obediencia, pero nosotros acabamos de ver un hombre que se equivoca y aparte que comete errores, comete pecados. Es un hombre común y corriente y aparte de eso va a fallarle a Dios más adelante, dudando de sus promesas. Pero creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ellos están negando su pasado y piensan que Abraham es solo padre de los judíos. Padre de la fe para los que creen, pero que son judíos, porque ojo, dicen ellos, tienen que ser circuncidados, si no, no. Pero Pablo está diciendo, ¿cuándo recibió Abraham la justificación? ¿No fue acaso cuando era un incircunciso? Incluso estaba dormido. Estaba dormido. Y él recibió la justificación. Porque Dios quería ese cuadro. Dios pasando, afirmando su pacto, confirmando su pacto. El hombre dormido, Abraham está representándonos a nosotros. Y él dice, se hará la redención para este hombre que hoy no tiene hijos, que hoy no posee esta tierra, se hará la redención. Y así se hará la redención de todas las familias que serán benditas en su simiente, en toda la tierra. Así es. Dios quiere a Abraham dormido ahí para que no le opaque su cuadro, donde todo depende de Dios. Es decir, Dios es el que va a condenar, pero Dios es el que salva, como vimos en la escuela de hoy. La salvación es del Señor. ¿Y cómo es que Dios nos va a salvar? Él mismo nos va a salvar de nuestros pecados para no condenarnos. El paquete está fácil. Es la única oferta que vamos a tener en esta tierra donde no tenemos que dar nada. Solo es confiar en Jesucristo. No tenemos que dar nada para recibir algo. Se recibe por gracia, únicamente por gracia. Y en gratitud por lo que Él nos da, respondemos con una vida entregada a Él, pero por gratitud, no para conseguir algo. ¿Acaso aquí alguien le da a Claro o a Tigo $20 mensual, $10 mensual, $7 mensual por gratitud? ¿O es porque esperan recibir un servicio? Es porque esperan recibir un servicio. Pero con Dios no es así. Respondemos en gratitud por lo que Él ya hizo, porque nuestra gratitud no se equipara a poner a Dios en una cruz y que eso sirva para nuestra salvación. La fe justifica tanto a los judíos circuncidados como a los gentiles no circuncidados. Pero vemos locuras dentro del cristianismo que tratan de seguir ritos como guardar el Shabbat y muchas cosas más, pero no quieren guardar la circuncisión. Porque el Shabbat es fácil, solo es hacer algo un día, pero no se quieren circuncidar. Deberían de circuncidarse si quieren guardar el Shabbat. Ahora, ojo, no hay problema si alguien acá quiere adorar a Dios el día sábado y hacer algo especial, pero no imponerlo como adoración congregacional, porque entonces tendríamos que caer a la mutilación y Cristo no ha venido a cumplir la ley por nosotros. Abraham fue justificado por fe cuando aún era incircunciso, que nos quede claro eso. Eso es lo que Pablo está diciendo en estas palabras que a veces nos pierden un poco.
que habla de la circuncisión, que antes de ser circuncidado, él ya fue justificado. Eso es lo que nos está diciendo, que él recibió la justificación por la fe antes de ser circuncidado. Te lo voy a poner en tu contexto. Recibes la justificación porque crees en Jesucristo antes de empezar tu vida cristiana. Así de simple. Bueno, pero es que yo antes tenía un falso cristianismo y después me di cuenta que no era creyente. Ok, está bien. Pero recibes la salvación y después empiezas tu verdadera vida cristiana. No hay problema con eso. Punto número 3. Debes confiar plenamente en la obra de Jesucristo, sin contar tus logros o fracasos. Sigue a Cristo con fe. Confía plenamente en la obra de Jesucristo, sin contar tus logros o fracasos. Sí cuentan, dice Pablo, pero no para con Dios. Porque lo dice. Si Abraham tuviera que jactarse, se jactaría, pero no para con Dios. No podemos impresionar a Dios con nuestros logros y fracasos, pero Él puede recibir nuestros logros y fracasos a los pies de la cruz, por medio de Jesucristo. Es increíble. Si nosotros hubiéramos escrito el Antiguo Testamento, hubiéramos omitido esta parte donde Abraham falló a Dios, donde Abraham no fue tan ejemplar, o donde Pedro y los discípulos están cometiendo muchos fracasos, pero Jesús está solidificando un ministerio firme en la fe por medio de la recolección de fracasos de estos primeros discípulos. Todo el fracaso de ellos es la plataforma donde está una fe que solo se jacta en la cruz de Cristo y no en sus logros. Y pueden ver libremente sus fracasos, porque son libres en Cristo y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la manera de ver los fracasos. Si te toca un día evaluar tu vida, toma esta soga y baja. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y vamos hasta el fondo de mi corazón a ver qué es lo que hay allá en mi corazón. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero necesitas confiar plenamente en la obra de Jesucristo. No necesitas tus logros para que Dios te acepte. Solo necesitas confiar en su Hijo para que Él te acepte. Vamos a leer los últimos versículos de Romanos 4, del 23 al 25, a modo de reflexión final. Pablo reafirma una vez más este punto, que no es solo por judíos, sino que judíos y gentiles. Para ellos esto era un dilema. Para nosotros puede decir, el dilema puede ser poner distinciones entre los cristianos que tienen mucho tiempo y los que tienen poco tiempo, entre los cristianos que sirven mucho y los que sirven poco, entre los cristianos que saben mucho y los cristianos que saben poco. Aquí era un asunto de querer dividir la iglesia entre judíos y gentiles. Dice Pablo, versículo 23, capítulo 4 de Romanos. Y no solo por él fue escrito que les fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. A esos les será contada la fe como justicia. A los que creen que Dios levantó, Dios es aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. El primer requisito para que Cristo sea entregado por tus transgresiones es que reconozcas que sí tienes transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. La única manera de que Dios te justifique en Jesucristo es que reconozcas que necesitas ser justificado por Dios. Porque tú, que te puedes justificar ante todos nosotros, no te podrías justificar ni una sola vez ante Dios. Así que, hermanos, ten un enfoque correcto en tus obras, las obras que has hecho en Cristo. Ten un enfoque correcto en tus obras. Ten un enfoque correcto hacia tus fracasos,
hacia tus heridas, tus tragedias personales, tus triunfos, tus victorias. Ten el enfoque correcto que Dios quiere que tengas por medio de su palabra. Dios no tomó en cuenta el pasado de Abraham para justificarlo, sus fracasos, sus pecados, sus logros. Dios solo vio su fe y le fue contada por justicia. Dios hará lo mismo con nosotros. No tomará en cuenta nuestro pasado. Si confiamos en Cristo, Él no mirará nuestros fracasos y nuestros logros. Él mirará nuestra fe y nos justificará por la fe en Jesucristo que tenemos. Amén, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras que solamente por Cristo estamos acá, Señor. No importa si tenemos un domingo, Señor, o miles de domingos de estar acá, Señor, congregándonos. No importa, Señor. La única manera de que hombres y mujeres pueden ser justificados ante ti, Señor, es por medio de la fe en Jesucristo. No es por medio de los logros en el cristianismo, Señor. Es por medio de la fe en Jesucristo y nada más, Señor. Permítenos confiar solamente en Cristo, Señor, y ver las buenas obras que tú nos has llamado a hacer como tú las miras, Señor, como obras de gratitud y glorificación a tu nombre. La salvación es del Señor. El justo por la fe vivirá únicamente, Señor. Ayúdanos a creer eso siempre, Señor, en todo momento, y que eso impacte y cambie nuestra manera de vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.